8:40 de la mañana, 7:40 en las Islas Canarias. Primera tertulia de este año 2025. ¿Qué tal, Raúl Vilas? Buenos días. Buenos días. Bueno, sí, feliz año. Feliz año. Nada, un menudo añito que tenemos por delante, ¿eh? Sí, da un poco de miedo. Pero da bueno. un poquito de miedo. Maite Rico, feliz año. Hola, también igualmente. para ti. Pero suena bien 2025, 2025. Sí, es una cifra simpático. redonda, ¿no? Sí. Simpático, bueno, ¿tú crees? Sí, Hacerlos salimos de un simpáticos. bisiesto, con lo cual suelen ser buenos, pero... Bueno, pues oye, ojalá sea así, ojalá sea así. No Luego, tiene cumpleaños Sánchez este año. Bueno, es verdad, claro, este año. Ah, mira, no me acordaba de eso. Otro señal más de que confirma que los bisiestos son terribles. Sí. Es cierto, es Fíjate que cierto. cumple. Sí, yo ya asocio bisiesto a Bueno, Sergio Heras, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos Vamos días, a hacer Rosana. ese resumen rápido por los titulares hoy en la prensa. Y de hecho hablabais del año que puede esperar por delante, es una de las cosas que vamos a tratar, pero vamos a empezar por el diario El Mundo, que lleva a su portada una encuesta de Sigma 2 en la que dice que el 60% de los encuestados cree que Sánchez no tiene mayoría para terminar la legislatura y más de la mitad cree que debería someterse a la cuestión de confianza que propone Junts. Además, entre los propios votantes del PSOE, el 41% considera que Sánchez no tiene los apoyos suficientes para llegar al año 2027 y por otra parte, según otra encuesta del Debate, 1 de cada 4 de ellos creen que hay indicios claros de delito en las causas abiertas contra Begoña Gómez. Eso a nivel de votantes, porque a nivel de partido hemos escuchado a García Paje mandando ese mensaje a Sánchez en el discurso de fin de año, apelando a la transición, quizás para evitar la desconfianza a nivel interno que vive el partido, como publica Rubén Fernández en Libertad Digital, que Sánchez quiere convertir Moncloa y Ferraz en una cantera para garantizarse un partido con varones leales. El líder del PSOE busca durante este 2025 asaltar las federaciones con hasta 5 ministros. Desde luego también va en línea con el año que le espera el presidente y lleva a su portada el diario La Razón, como decía antes, el calendario judicial para 2025 de Sánchez. La deriva del caso Coldo, investigaciones a Begoña Gómez, a su hermano, el fiscal general imputado mantendrá en vilo al presidente y también recordemos que este 2025 el Constitucional tiene que pronunciarse sobre la ley de amnistía. Otro caso que sigue saliendo información es el del Centro de Investigación Oncológica y hoy ABC publica que la directora, que recordemos hace unos días dijo que era todo una cacería, gastó casi 300.000 euros en al menos 3 años para comprar dispositivos de Apple sin que se sepa exactamente a qué se destinaban. Y aquí está Maite, y Maite ha escrito sobre esa cuestión, o sea que luego lo comentamos. ¿Sí? Y saliendo de las cuestiones de corrupción, los desafíos que se le presentan al gobierno este 2025 también copan gran parte de las noticias. El gobierno asegura que la economía va como un cohete, pero las tareas pendientes para que España tenga un futuro mejor son tantas que se acumulan, entre ellas la inmigración, y me quedo con la noticia que publica el diario El Mundo, que también lleva a su portada. Canarias colapsa con la llegada de más de 46.000 inmigrantes, mientras en Italia Meloni ha logrado reducir un 58% las llegadas. Dos asuntos más, no puedo dejar pasar las campanadas, evidentemente, que tiene su presencia en la prensa. Oye, y que ya tenemos la audiencia. Ya tenemos la audiencia, efectivamente. ¿Quién pensáis que ganó? Yo sospecho Raúl, que Broncano. Maite. Sí, claro, porque Hombre, es la novedad. Ahora, una vez ya visto, te aseguro que no repite. 30 y... Pues Y mira, me porque lo acaban de Televisión pasar. Española tiene un tirón por inercia que ya Claro. parte con ventaja. Claro. Efectivamente, pero fíjate que ni con embarazo ni con vestido hecho con leche materna, 31,2 Broncano, 28,1 Pedroche. Yo estaba en el 28,1. Yo también, desde el año 2021, Antena 3 había sido el líder de audiencia. Sí, no, yo vi Broncano. También la un poco novedad. por inercia. No, sí, por la novedad. No, y sobre todo, pues porque es que casualmente fue la primera vez que nos pasa que se nos echó el tiempo encima y 4 minutos antes nos dimos cuenta, pues estábamos charlando, lo cual está muy bien, así nos ahorramos todo lo demás. Y ya justo fueron ver las campanadas. Y me pareció lamentable cómo las dieron, porque partiendo de la base que no vocalizan, cosa que a mí me pone muy nerviosa. Que no entiendes y que no sabes. No sabes lo que están saben hablar, diciendo, sí. digo, pero es que van a decir, no, en fin, porque oías el sonido y ya está, pero solamente vi estrictamente eso, no vi nada más. Y evidentemente, como este asunto lo trata el diario El País, habla de desparpajo de Broncano y Lala Chus. Solo ellos podían atreverse a salirse así del guión, disparatado, pura improvisación y la risa madre. Todo ello mientras sabemos que desde Hazte Oír han presentado una denuncia por ofensa, un delito contra los sentimientos religiosos por esa estampita con la imagen de la vaquilla del Grand Prix en la estampa del Sagrado Corazón. No solo El País, hay otros diarios que también... Sí, en general te diré que he tenido buenas muchos buenas fans. reseñas. Sí. Pero yo no sé si tiene sentido tener una televisión pública para que una parte de los que la financian se vean de otros. Para mí, desde luego, no. Para reírse de los sentimientos de los contribuyentes. A mí, si fuera la televisión pública, pues mira, si no te gusta, claro, cambias lo quitas y ya y cambias. Pero esto de burlarse, y además en estas fechas,
burlarse de la religión cristiana en la televisión pública, para mí es un motivo más para yo no creo que ella repetir tenga la intención que hay que la cerrar televisión española. Tuviera la A cal y intención de canto. ofender, pero justamente porque no es consciente, porque no le... A mí personalmente, como decía también Santiago, no me ofende porque no me da exactamente No, a mí igual, tampoco, pero en el momento, o sea, en esa televisión hay responsables que tienen que estar velando efectivamente y recordando que es una televisión de todos. Y por otro lado ahí también ves el doble rasero permanente que tienen Eso es. estos, porque más allá de que no se atrevería a hacerlo, como señalaba Rosana con la religión musulmana, es que ella están defendiendo, o sea, y justamente este mismo gobierno que están todo el tiempo hablando de los delitos de odio, nos están metiendo delitos y considerando delitos simplemente cosas que no lo son. Ella que está hablando de la gordura y de defender la gordura y que le respeten por ser obesa mórbida, no tiene ningún problema luego en hacer gestos que pueden ofender a otras muchas personas. Entonces, bueno, piden respeto para ellos exclusivamente y para los demás que les den. Y que entre en el debate nada más y nada menos que el señor Bolaños, el triministro. Pero ya no solo otra religión, imaginaos que se hiciese un chiste sobre el cambio climático. Bueno, que es otra religión también, pero vamos, el escándalo sería intolerable. Cualquier cosa que se salga de la corrección política que ellos determinan, no, bueno, estaría... Yo estoy fuera segura de que alguien hace española. un chiste o una broma jugándose el cuello sobre Mahoma y los primeros que salen a condenarlo son los del gobierno, es Félix Bolaños. A ver, a mí en líneas generales me pareció lo que se pudo ver prácticamente en todas las televisiones, que es un reflejo del estado de degradación absoluto que se está viviendo en este país, porque el mal gusto fue algo generalizado. Básicamente es no sé, la idiotización, ¿no?, de la sociedad, la gente que se pone delante de los españoles, de millones de personas, y no se molestan tan siquiera en vocalizar, en hablar bien, en mostrarse de manera elegante y correcta, sin ofender a nadie en un día tan especial, ¿no? En hablar sujeto verbo predicado, quiero decir, con sintaxis española. No pasará la historia este año por las En general, a mí las campanadas me horripilan todas, en todas las cadenas, y es un momento que está bien lo de las uvas, pero al final es que lo convierten en un horror. Pues... Es que el protagonista son las campanadas, precisamente. Sí, quiero decir, no hace falta darle más. Nadie para la gente pone la tele para ver las campanadas y comerse las uvas en familia, no para ver chistes. No para estar... Para eso ya tienes una oferta enorme. Nosotros en este 2 de enero queríamos que el primer programa del año fuese dirigido y dedicado, y sobre todo nuestro pensamiento estuviese con todos los afectados por la Dana, tanto en La Mancha como en Valencia, principalmente, con todos los municipios y todos los ciudadanos afectados, y estamos hablando desde las 7 en punto de la mañana con oyentes, amigos y testimonios que escuchamos en su día, el día 29 de octubre, y que 2 meses después queremos volver otra vez a saludar y a escuchar. María José Moncholí es una de ellas. ¿Qué tal, María José? Muy buenos días, feliz año. Hola, buenos días, Rosana, feliz años a todos. Bueno, con María José tengo la oportunidad de tener comunicación a través de Instagram, de las redes sociales, de seguir su día a día. Ella me iba contando cómo estaba la situación en Paiporta, ella es de allí, y recuerdo, María José, que en algunos momentos que has tenido de debilidad por la situación, ¿no?, que se estaba viviendo en tu localidad, me decías, mira, hoy no te comento nada porque necesitaba estar un poco pues ausente, no salir a la calle, ignorar un poco lo que está pasando. 2 meses después, ¿cómo amanece Paiporta, María José? A ver, amanece un poco mejor. Quiero decir, ya no hay tanto barro, o sea, sigue habiendo barro, ¿vale? Pero ya las calles están más despejadas. Sí que es verdad que queda mucho trabajo por hacer aún. Quedan muchos garajes por vaciar. Quedan aún bastantes coches en la calle por retirar con lodo. Y bueno, poco a poco el ejército sí que va haciendo lo suyo, pero es que va muy lento todo. Va muy lento, como siempre, lo que decimos, ¿no? Nunca la administración, en este caso la burocracia, va al ritmo que se necesitaría por parte de los afectados y de las víctimas. ¿Cómo ha sido el día a día vuestro? Tú, que creo que tienes una pequeña, que me imagino que habrá regresado al cole. ¿Cómo se ha vivido ese momento también los más pequeños? Pues mira, ella al segundo día de pasar esto la mandamos a Valencia, a casa de mis suegros, para que ella no vea el horror que había.
pero sí que es verdad que ella vino a su casa al mes siguiente, ¿vale? El 30 de noviembre la traje a Paiporta, y la niña cuando entró al pueblo y vio lo que había, pues la vi que estaba con los ojos así súper grandes, avispados, y me decía: mamá, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí? Llegamos al patio y vio el patio, claro, se impactó, tuvo un impacto visual muy fuerte y estaba asustada. Y cuando salimos al día siguiente, que era domingo, a pasear por el pueblo, y ya Dios se dio cuenta de todo lo que había, me dijo: madre mía, dice, mami, esto no es Paiporta que yo conozco. Claro, yo te lo pregunto porque claro, a ella le impactó mucho, un impacto visual muy fuerte para ella, porque vio casas destrozadas. Te lo pregunto porque una de las cuestiones que se abordó después, por ejemplo, del COVID, no del confinamiento, es cómo habían sufrido los más pequeños, cómo les había afectado emocionalmente ese confinamiento. Entiendo que un suceso de estas características para los más pequeños y también para los mayores, pero especialmente para los más pequeños, que en ese sentido son más sensibles, tiene que tener sus consecuencias. No sé si estáis recibiendo también algún tipo de ayuda emocional, psicológica por parte de las autoridades. ¿Se está prestando esta atención? Que yo sepa, no. Sí que es verdad que por parte de mi trabajo y en el centro de salud sí que nos han dicho que si necesitamos ayuda psicológica, pues que están ahí para ayudarnos. Yo por mi trabajo no tengo ningún problema. Ya por parte de la administración no tengo ni idea. ¿Tú qué hablas con...? Es que ya te digo, las cosas van muy lentas. Y el ayuntamiento de aquí del pueblo, las gestiones las está haciendo, son muy pésimas. Nos hablaba anteriormente Pedro desde Albal que las colas a primerísima hora de la mañana en el ayuntamiento de su localidad eran interminables, sí. Las gestiones son lentas. Aquí lo mismo. Sí, la verdad es que la carencia en este caso de servicios y sobre todo por parte de los funcionarios, no por ellos, sino por la propia administración a la hora de resolver cuestiones que deberían ser casi inmediatas, ¿no? Eso lo notáis y me imagino claro. Que estará en el comentario y en la denuncia diaria, ¿no?, que hacen los vecinos. Claro, las ayudas no llegan. Las únicas ayudas que han recibido los comerciantes, es la que ha dicho el anterior oyente, son del señor Juan Roch. Aquí no ha llegado ayuda de otro tipo, y las de Amancio Ortega, el ayuntamiento ha tardado en poder gestionar las que aún no se han dado tampoco, que son 4.400.000 euros, creo, que van destinados a comercios y a la gente que ha perdido los bajos, a nadie más. ¿Cómo está comercialmente Paiporta? ¿Han podido abrir todos los negocios? Nos comentaba antes Maxi a las 7 que solo el 16% de los negocios de la calle principal han podido abrir 2 meses después. Muy poquitos, muy poquitos. Yo conozco varios comercios que de hecho ya no van a abrir la persiana por dificultades económicas, claro, por no endeudarse ya a las edades que tienen, porque a muchos ya les piden una edad muy complicada, 50 y algo, 60, entonces ya muchos ya no van a abrir, no les compensa. ¿Y el ánimo? ¿Cómo está el ánimo, María José? Triste. Sí, me imagino que habrán sido unas navidades complicadas y que será difícil, ¿no?, encontrar esa luz, ¿no?, localizar esa luz. El volver a la normalidad. Bueno, María José, muchísimo ánimo desde aquí, desde Es la Mañana, desde Radio. Por supuesto, nosotros seguiremos con vosotros contando, ¿no?, vuestro día a día, denunciando las situaciones que se están viviendo y sobre todo reclamando todos los derechos que tenéis, ¿no? Primero las ayudas y por supuesto la rapidez en la gestión de lo que es vuestro. María José, muchísimas gracias. Rosana, gracias por y feliz darnos año. voz y todo. Igualmente, un beso a todos. Un beso, María José. Bueno, es realmente estremecedor, seguir escuchando estos testimonios de gente que se siente 2 meses después abandonada, pero en todos los sentidos. 2 meses después. Ya fue asombroso lo que sucedió en los días inmediatamente posteriores. Pero bueno, no me parece justificable, porque el Estado español tiene recursos más que de sobra para haber estado allí desde el primer minuto. Pero bueno, en fin, pues los primeros días después de una tragedia de esta magnitud no puedes justificar, pero puedes llegar a entender pues que las cosas no sean todo lo ágiles que deberían. Pero que 2 meses después, o más de 2, ¿no? Ya, sí, 66 días, creo. Esta gente tenga esa sensación de abandono y además justificada, porque no es una cosa meramente psicológica, sino que hay un abandono material y comprobable. Allí, pues a mí me parece inexplicable. O sea, es una cosa
De verdad que no. No recuerdo nada comparable a esto. Sí, hemos tenido 3 testimonios hoy y los 3 han coincidido en 2 cosas. La primera de ellas, que las únicas ayudas que han llegado, es decir, ayudas directas que la gente ya ha podido utilizar, son las de los empresarios. Amancio Ortega, Juan Roch, José Andrés también hablaban. Y luego, por otro lado, esa sensación de abandono, pero por cuestiones que se pueden solucionar o paliar. Es decir, ¿por qué en el Ayuntamiento de Albal hay una persona gestionando las ayudas con unas colas, por lo visto, interminables? Nos contaba Pedro hace unos instantes, cuando puedes mandar desde la Generalidad o desde el Ministerio, me da igual, a otros 2, 3, 4, 5 funcionarios que puedan... Pero incluso lo más... O sea, todavía están los coches allí apilados, todavía hay cosas muy básicas, todavía que de las aguas fecales huele mal, o sea, cosas... El problema es un solapamiento de las administraciones, que todos se pasan la pelota, como ahí, esa es la ventaja que tienen, que pueden incumplir echando la culpa al que está por arriba o por abajo. Entonces, efectivamente, si el ayuntamiento es incapaz de poner, porque había muchas críticas también a la alcaldesa de Paiporta, alguien hablaba de si los ayuntamientos son incapaces de poner los medios y gestionar bien, van a echar la culpa a la Generalitat, que posiblemente también tampoco lo está haciendo bien y a su vez puede echar la culpa al gobierno. Entonces da la impresión de que no han aprendido nada de la tragedia, que justamente fue este descontrol administrativo y esta ineficacia general lo que provocó, lo que empeoró las consecuencias del desastre, y ahora está visto que siguen así. Y yo, desde luego, si fuera el señor Mazón, me preocuparía mucho, puesto que él fió a la recuperación y a la restauración de la situación, su continuidad o no la continuidad evidentemente la van a decidir los valencianos, pero él desde luego no estaba por la labor de dimitir y fió su continuidad a la recuperación, y si desde luego empieza así, no lo sé yo. Sí, y más allá de Mazón, estamos siempre con estos lamentos por la desafección que hay hacia la política, que es cierto que la hay, siempre se la achaca a la polarización, a que siempre se están echando los trastos a la cabeza los políticos unos a los otros, pero realmente, y esto lo escribía Federico hace poco en Libertad Digital, yo creo que la Dana lo ha cambiado todo. Y claro, cuando tú tienes un Estado, encima un Estado tan costoso como el que tenemos, que nos cobra impuestos hasta por respirar, y en una situación así ves este abandono tal, pues lógicamente, sumado ya a toda una serie de cosas que han venido sucediendo en los últimos años, pues sí que genera una desafección hacia el Estado, la política y el sentimiento antipolítica, pero es que incluso justificada, porque ¿en qué se justifica un Estado más que para este tipo de cosas? Es que un Estado no está para adoctrinarnos con el cambio climático, con el feminismo y tal. Un Estado está fundamentalmente para garantizar la seguridad y el bienestar material más inmediato de los ciudadanos, que pagamos muchísimos impuestos, pero, y lo digo en primera persona, incluso los que ganamos, la clase media, pagamos una auténtica barbaridad. El otro día dábamos, claro, tú te pones a analizar las cifras de Valencia, de la Dana en general, y son absolutamente estremecedoras, ¿no? El otro día hablábamos de que solo 41 personas que tienen derecho a esa indemnización directa por haber tenido un fallecido en su familia. De las 223 personas que han muerto habían recibido esa ayuda, y salía la delegada del gobierno diciendo que es que tienen que gestionarlo en la página web, es que eso, mire, va usted a este sitio y lo pide, ¿no? En una declaración absolutamente bochornosa, despreciable, ¿no? Diría yo. Pero escuchando los testimonios que hemos escuchado hoy, 3 testimonios a las 7, a las 8 y ahora el de María José, te das cuenta de la magnitud de la herida, ¿no? La herida sigue siendo profunda, por supuesto, sigue sangrando, y yo no sé si los políticos son conscientes de las consecuencias que esto puede tener. Yo creo que no lo son. De hecho, justamente esa reacción contra los políticos, en este caso, ha estado absolutamente justificada por el desprecio que mostraron todos los niveles de autoridades en este caso, y que al final
de hecho también el contraste se vio en el cariño con el que fue recibido el rey, que fue el único, los reyes, los únicos que mostraron un poco de empatía con la gente. Por lo demás ha sido, es como si un accidente que en mala hora les ha venido a fastidiar su gestión, ¿no? Para los políticos. No han visto la dimensión humana de la tragedia, están siempre más preocupados por ver cómo va a afectar eso políticamente y bueno, pues si gestionan mal evidentemente les va a afectar mucho más de lo que creen, ¿no? El hecho de que la tardanza en las ayudas, la burocratización, lo que contaban, que las colas que hay, pero ¿cómo se puede tener a la gente así? O sea, tendrían que tener, vamos, casi, aunque fuera tiendas de campaña para recoger todas las solicitudes y actuar rápidamente. El hecho de que, bueno, lo de los coches es otra de las cosas. Decía, no, ahora ayer, día 1, solo los militares estaban trabajando. Los propios militares se están quejando de las condiciones en las que están. O sea, es que de verdad damos la imagen de un país tercermundista. Totalmente. Y después de lo que pasó en Paiporta, el día de la visita de los Reyes y que Pedro Sánchez huyó, generó eso tal impacto en todos, en la opinión pública, que yo al menos pensé, bueno, a partir de ahora... Exacto, ahora ya se van a poner las pilas. Bueno, esto pues ya, pero es que estamos, como decíamos antes, 2 meses después... Y nada. Y estamos, desde luego, escuchando a la gente. Y ya no es la frase miserable de si quieren ayuda que la pidan. Es que ahora estamos en una siguiente fase que es, aunque pidan ayuda... no se la dan, claro. Hoy hay una entrevista muy interesante en El Mundo de una de las personas, experto que ayudó a la reconstrucción, en la gestión de la reconstrucción de la ciudad italiana de L'Aquila después del terremoto del año 2009. Y él establece dos de referencias importantísimas. La primera de ellas, que no se escuchó a la gente. Allí el problema es que no se escucha a la gente y, por ejemplo, se construyeron muchísimos edificios, muchas casas a una velocidad increíble, totalmente insólita, pero todas se construyeron en el extrarradio, no en el centro urbano. ¿Qué ha pasado? Que la ciudad se ha hundido, ¿no? Se ha muerto. Entonces todo el mundo vive fuera de la ciudad y la ciudad, lo que es la base, se ha muerto. Luego hablaba de la corrupción, de la cantidad de obras, de la cantidad de casas, inmuebles y demás otorgados a dedo, ¿no? En Italia, ahí, bueno, pues también el corrupto hizo su negocio. Y luego hablaba precisamente de la diferencia que él veía entre L'Aquila e incluso el Katrina, donde también ha estado involucrado de alguna manera. Él decía que era la sociedad civil, ¿no? El efecto de los voluntarios, de la gente que ayudaba, que no se vio ni en Italia, ni en Estados Unidos, ni con el Katrina, pero sí que se ve en Valencia, y dice que puede ser quizá la diferencia, ¿no? Lo que establezca una diferencia, ¿no? Sí, pero bueno, al fin y al cabo la tarea de los voluntarios tampoco es lo importante. Es más, en un momento dado sí es importante, pero claro, se subraya mucho porque falla todo lo demás. Que yo a lo mejor prefiero que haya menos voluntarios y que sí que funcionen las instituciones y la administración. Sí, ¿no? O sea, además es que ya llevamos mucho tiempo en el que se está fomentando una visión de las cosas absolutamente estatalista. Todo depende del Estado, se fomenta que la gente sea absolutamente dependiente del Estado, todo tiene que ser lo público hasta en la sopa y claro, y aquí tienen que ser los chavales de las peñas del Valencia y demás los que tengan que ir a recoger los escombros. Sí, no debería ser así. De verdad que para mí me parece una cosa inexplicable. Bueno, tenemos que irnos a la publicidad, pero antes os quería preguntar sobre esas 2 encuestas que hoy encontramos en la prensa. Una de ellas la publica el Debate y están centradas las dos, además me ha llamado la atención, en los votantes socialistas, ¿no? Cómo afrontan este año 25 y sobre todo cómo afrontan la situación de su Cada presidente. vez hay menos votantes socialistas y les hacen tantas encuestas, bueno, pues fíjate, que si alguien conoce un votante socialista que no le hayan hecho una encuesta, que me avise. El 22% de los encuestados, según el Debate, de los votantes socialistas, 1 de cada 4 cree que la mujer del presidente del gobierno es una delincuente. 1 de cada 4, pues me parece bastante. ¿Te parece a mí me parece muy poco. Muy poco. Bueno, el 35%. Porque tú estás en el deber, cómo deberían ser las cosas. Que la información no llega. Pero teniendo en cuenta el sectarismo que hay en la política española y que mucha gente vive la política como el fútbol y es del PSOE hasta la muerte, pues a mí 1 de cada 4 me parece que no es tan poco. Con las cosas que se han publicado, que digan que cree que ha cometido delito... Son votantes socialistas, Maite, tenlo en cuenta. O sea, ya es un 22%, o sea, es que hay casi un 80% que opina que no.
Me parece, un 80% a lo mejor dice que delito, bueno, el tal, pues claro, a lo mejor no consideran que apropiarse de un software, por ejemplo, que tú no has hecho, no es un delito. Es Desde decir, luego, ¿dónde está? En los medios de comunicación que apoyan al gobierno y al PSOE es el 100%. Sí. O sea, ahí no hay ni un cuarto, fijaos, ni nada. El 35% de los votantes socialistas afirma que consideran que sí, que su partido se financia irregularmente. El 35%. Sí, pero seguramente si les preguntas si volverá a votar, le dirán sí. Esa es la cosa. Bueno, porque luego ves, por ejemplo, ayer el debate, ayer sacaba otra encuesta que hablaba de intención de voto, y entonces el PSOE, según este primer sondeo del año, que tampoco sé qué fiabilidad tiene, pero bueno, cae 3,2 puntos, pero es que caen todos los partidos salvo Vox, que gana 2 puntos, y entonces el PSOE tendría una intención de voto del 28,5% y el PP del 33%, que también cae, del 32%, o sea, apenas 4 puntos. Y cuando van al análisis de los liderazgos, resulta que Pedro Sánchez aprueba, o sea, con más de 5 puntos, apenas un 36%, pero es que Núñez Feijóo tiene un 32%, y en la valoración Feijóo y Sánchez están empatados en un 3% y gana Yolanda con un 3,2%. Yolanda es una cosa bastante, en fin, me parece preocupante para Feijóo, porque encima, según esta misma encuesta, el PP no recibe ningún voto, no hay trasvase o muy poquito del PSOE de los votantes del PSOE, a la gente que ha votado al PSOE, al PP. Sí, que es en lo que trabajan en el Partido Popular. Sí hay trasvase del PP a Vox, que es la consecuencia. Con lo cual, Feijóo a lo mejor tendría que replantearse cosas como ir a ver a la UGT, a reunirse con la UGT y demás. O sea, quiero decir que los votantes del PP están mostrando mucho menos apoyo a su líder que los del PSOE al suyo. Creo que el PP Feijóo tiene entre los votantes del PP una media de 6,15 de valoración y Pedro Sánchez 6,5. Pero mira, un ejemplo, Raúl, es, por ejemplo, el mensaje que han trasladado los presidentes autonómicos del Partido Popular en el último día del año, ¿no? La fuerza regional del Partido Popular con líderes muy consolidados, Ayuso, Azcón, que sale presumiendo, ¿no?, de lo que está haciendo en su comunidad autónoma a nivel económico, el propio Juan Manuel Moreno en otra línea, López Miras, pero ahí se establece, digamos, pues el poderío que tiene el partido, ¿no? Y sin embargo despachan el balance este fin de año y tal de Feijóo con un tuit que apenas está teniendo. Casi no se anota. Pues yo creo que Feijóo obviamente tiene que se tendrán que replantear, rodearse, ¿no? La estrategia, rodearse de gente por lo menos consultar o contratar a consultores que sepan de que esto, porque luego su equipo me da la impresión de que le está haciendo un flaquísimo favor, lo está borrando del mapa. Yo francamente no creo que sea tan complicado en este sentido, que no hace falta consultores. Creo que si hay trasvase del PP a Vox es consecuencia directa de la intención del PP de pescar votos en el Partido Socialista. Que no le sale. No gana ni uno y los pierde hacia Vox. O sea, y aquí estamos en una doble torpeza, o más que una torpeza, porque por un lado ya es una cuestión de principios, de la manía esta contumaz que tiene la derecha, en concreto el Partido Popular, de despreciar a sus votantes, de siempre querer agradar a los medios de izquierda, siempre querer la aprobación de los grandes popes de la izquierda, pero es que además es un error estratégico, porque si dijéramos, bueno, con eso por lo menos pues consigue, pero es que está perdiendo votos, es que es natural que la gente se vaya a Vox, es que yo lo veo absolutamente natural. Y claro, y me temo además que ahora está calando muchísimo la idea de que Junts va a ser el gran aliado estratégico, y bueno, es que así van a conseguir que Abascal sea el líder de la derecha sin moverse de Hungría. Abrir la boca, exacto. Se va a quedar sentado en Budapest esperando y se va a hacer el líder de la derecha por la torpeza. Que por otro lado también es sorprendente. ¿no? Que siga. Pero bueno, pero Vox, al margen de todo en Vox sí que tiene unas ideas muy claras y las defiende, pues, en estas. Por ejemplo, la cuestión de la inmigración, un asunto que no valida
lío para mencionarlo. Y en la cuestión nacional. Hay que recordar que... Bueno, pues que la cuestión de la inmigración es la cuestión nacional también. Pero en el votante de derechas hemos visto ya un UPyD, Ciudadanos, cómo la cuestión nacional y la manera de enfrentarse al golpismo catalán y a los nacionalismos ha sido determinante en los movimientos de votos dentro de lo que es la derecha. Y ahora que el PP tenía una oportunidad, sobre todo este verano, que Vox estaba tendiendo a la baja y tal, y tenía una oportunidad de consolidarse como la gran fuerza de oposición en la derecha, es que parece una confabulación, no sé si de necios o de qué. No se trata, yo por ejemplo va con el carácter. Feijóo es una persona muy moderada, y me parece muy bien que lo sea, pero no es tanto cuestión de mostrar moderación como mostrar un poco de convicción o ideas claras, y sobre todo contar el proyecto de manera que cale, porque es verdad que ellos hacen propuestas, pero nunca al final logran que traspase a la opinión pública. Lo del mensaje de fin de año es un ejemplo clarísimo, es que está totalmente difuminado. Entonces, si no logran dar un mensaje claro, que no tiene por qué ser estridente, simplemente, o sea, tú ves cómo funcionan, no sé, otros líderes regionales. Estoy pensando, bueno, en Ayuso, te podrá gustar más o menos, pero tiene sus puntos y sus prioridades. Da la impresión de que en Génova no saben muy bien por dónde tirar, siempre están un poco a expensas de lo que... Y cuando dicen algo no les hacen ni caso, o lo dicen fuera de tono, o fuera del momento, quiero decir, o ponen a lo mejor a otra persona a decirlo. No lo sé, yo creo que está muy diluido, se está diluyendo cada vez más la figura, el liderazgo de Feijóo, y las encuestas lo están demostrando. Y tomando impulso otros liderazgos, que es a lo que yo me refería cuando hablaba de, bueno, pues esa, digamos, expresión, ¿no?, de los presidentes autonómicos, que dices, oye, es que tienen el poder territorial, es que lo tienen, y claro, si lo sabes utilizar y lo haces bien, pues es que puedes hacer fuerza con ello y puedes presumir de ello, ¿no? Y ponía el caso, por ejemplo, de Azcón, ¿no?, porque es el más paradigmático quizá, ¿no?, porque es una persona a la que prácticamente no se conocía a nivel nacional, y sin embargo, bueno, pues gracias a su gestión económica está poniendo a Zaragoza en un punto ya, digamos, extraordinario, ¿no?, junto con ciudades como Madrid, como Valencia, como Málaga y Zaragoza, que es el lugar privilegiado en el que tiene que estar y que se merece, ¿no? En fin, no sé, yo ya te digo que veo que ahí está la materia, que hay talento, porque luego te vas a otros cuadros y ves gente que tiene las ideas claras, que tienen diputados que hacen un buen trabajo, y creo que en unos instantes vamos a tener oportunidad de hablar con uno de ellos, además aquí en el programa. Pero es lo que tú dices, falta, digamos, no sé si esa valentía, esa contundencia, y también dirección, reparto de papeles, porque claro, hay perfiles diferentes. Feijóo, cuando como gestor, y si él estuviese liderando un gobierno autonómico como estuvo en Galicia, no, seguramente tendría una valoración enorme, pero ahora es otra cosa, ahora eres líder de la oposición, entonces tanto tú a nivel personal como a la hora de rodearte de gente tienes que buscar a los mejores para hacer oposición. Ya llegará el momento de la gestión y de llegar a acuerdos y de conciliar y de todas esas cosas, pero es que ahora no es ese momento. ¿Y por qué tiene una nota tan baja Feijóo de valoración, incluso más baja que Sánchez? Porque con ese afán de intentar agradar a la izquierda, los votantes de izquierda le siguen valorando muy bajo, no consigue que le valoran mejor, y lo que consigue es enfadar a mucha gente de derechas que también le pone poca valoración. Entonces, claro, es el menos valorado. Feijóo es que está peor valorado que Sánchez. Hay que reconocer que tiene un papel muy complicado por quien tiene enfrente, difícil, pero justamente por eso, porque tienes enfrente a un político que no es un político normal, que no respeta las reglas del juego, no respeta los pactos ni los acuerdos que suscribe siquiera con sus propios votantes, es decir, que no tiene ningún tipo de límite ético. Justamente creo que tienes que fortalecer tu discurso y tu liderazgo. Evidentemente no vas a caer en lo que cae, porque es imposible. Una persona, un político decente no puede actuar como actúa Sánchez, pero sí, yo creo que estamos en un momento muy difícil y de alguna manera se echa en falta un poco más de contundencia. Bueno. Vamos a ver.
Bueno, vamos a ver y nos vamos a ir de momento a las clínicas CRES, si te parece, Maite. Allí son expertos en medicina regenerativa celular, que a lo mejor es lo que necesitan para, bueno, pues paliar otros problemas de salud, como puede ser la artrosis, el desgaste, las lesiones deportivas. En fin, tienen clínicas en Madrid, Valencia, Zaragoza y Palma de Mallorca, ya lo saben todos ustedes, y un número de teléfono donde pueden pedir su cita, 91 445 0004, 91 445 0004, y además si eres oyente de radio, solo si eres oyente de radio, vas a tener un descuento en tu tratamiento. Bueno, esto y el Colacel, maravillosa fórmula para empezar el año 2025 o 2025, como prefieran, o 25 solamente, como ustedes deseen, con buen pie. Vámonos al Colacel. Lucía, buenos días. Muy buenos días. Al terminar el año es verdad que nos planteamos muchos propósitos para el siguiente, pero hay un propósito que yo creo que nunca debería faltar, que es cuidarnos un poquito más, regalarnos un poco más de salud para nosotros y para todas esas personas que queremos. Y cuando hablamos de salud, ya saben, de suplementación, de nutrición de nuestro cuerpo, no podemos dejar de hablar de Colacel Antios de Mundo Natural. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes, antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción del colágeno. El resultado, pues lucimos más jóvenes por dentro y por fuera al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono de información, pedidos y asesoramiento 914460000. También pueden preguntar a su farmacéutico, a su dietista, teclear www.parafarmaciamundonatural.es, o si lo prefieren, y es sencillísimo y cómodo, la aplicación móvil de Mundo Natural. Bueno, hay que ir al Corte Inglés para ultimar los últimos detalles, nunca mejor dicho, de esa noche de Reyes, que es la gran noche de las Navidades, por supuesto protagonizada por los más pequeños y los más mayores de la casa, así que nos vamos al Corte Inglés. Lo mejor de esta primera semana del año, por supuesto, el roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Del relleno de nata con o sin fruta escarchada a los rellenos de crema o trufa o el clásico sin relleno. Otros con un toque diferente, como el relleno de nata al Pedro Ximénez cubierto con chocolate o el Rocher. Sin palabras, y es que los elaboran de manera artesanal con masa madre, fruta escarchada, aroma de agua de azahar, mantequilla 100% y la nata más deliciosa, como siempre. Y además ahora traen sorpresas más que espectaculares. 35.000 euros en premios de viajes el Corte Inglés, como viajes a República Dominicana con New Blue, estancias con entradas a PortAventura o entradas para musicales como El Fantasma de la Ópera o Los Pilares de la Tierra, y también entradas al Parque Warner o estancias en hoteles Hotels. Llévate los mejores regalos con los mejores roscones del Obrador del Corte Inglés. Feliz Roscón de Reyes en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web y app. 9:25 de la mañana, vamos a contarles cómo está el tiempo hoy. Bueno, pocas novedades. La verdad es que las temperaturas suben ligeramente en algunas zonas de Galicia y de Asturias. En el centro peninsular tenemos 1 grado, vamos camino de los 9. La máxima la encontramos en Las Palmas de Gran Canaria, 21 grados, la mínima en Soria con -5 grados. He de decirles que las heladas son moderadas, pero sobre todo persistentes y bastante importantes también en los Pirineos, el sistema central, el ibérico, en la meseta sur, y hay que tener mucha precaución en las primeras horas del día, sobre todo si van a coger el coche y tienen que desplazarse. Muchísima precaución con esos bancos de niebla y las heladas. Beatriz García, buenos días de nuevo. Muy buenos días. ¿Cómo abre la bolsa? Pues el IBEX 35 amanece en verde. En estos momentos el selectivo madrileño sube un 0,33% y cotiza por encima de los 11.600 puntos. El cierre del año 2024 ha sido muy positivo para la bolsa española. Cerró el ejercicio con una subida de casi el 15% después de un año antes subir un 23%. Y dentro del selectivo, dentro del IBEX 35, campeón indiscutible del año ha sido IAG, la aerolínea, que ha ganado más de un 100%. La banca también ha cosechado muy buenos resultados a pesar de la persecución a la que la somete el gobierno, y también buenas noticias en Inditex, que ha subido un 25%. En el otro lado, en el lado de los perdedores, el peor desempeño lo han registrado Solaria y Grifols, con caídas de más de un 40% cada una. En Europa, tónica general, resultados positivos, exceptuando la bolsa francesa, que se ha dejado un 2%. Así que, bueno, pues 2025 estaremos muy pendientes de lo que pasa en los mercados. Será interesante. Y lo leeremos en Libre Mercado. Muchas gracias, Beatriz. Gracias.
veo muy animada. Sí, es que me encanta Miki, me encanta. Es maravilloso. Es noticia de interés cultural de la ONCE. Hablamos de Miki, que va a actuar este domingo acompañado de los Colosos del Ritmo. Será Fantástico. en el Fan House en Madrid. Las entradas a la venta en su web, fanhousemusicbar.com, 9 de la noche. Pues si te gusta no puedes faltar. Oye, es que no me digas que con esta música no se te escapan los pies, por debajo de la mesa, Que le guste. Oye, que te estoy viendo, que te estoy viendo. 9:30 de la mañana, a las 8:30 en las Islas Canarias. Jaime de los Santos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, feliz año. Bueno, Jaime ya le conoce la audiencia porque has estado con nosotros en muchas ocasiones, diputado nacional del Partido Popular, el responsable portavoz de las políticas de igualdad en el Congreso de los Diputados. Te hemos escuchado y visto en numerosísimas ocasiones dándole la réplica ahora a la ministra Ana Redondo, pero también responsable de Cultura, y son muchas las cuestiones que también te tenemos que preguntar al respecto. Y además Maite ha escrito también mucho sobre estas cuestiones del Reina Sofía y los actos sobre Franco en el 50 aniversario de su muerte y demás, que son interesantes, pero hay una cifra, 47 mujeres asesinadas en el año 24 por sus parejas, 9 niños asesinados por sus padres. Bueno, esta cifra, aunque sea menor que la registrada el año anterior, el año 23, es escalofriante. Sin embargo, tenemos un ministerio, el Ministerio de Igualdad, con un presupuesto millonario que ha engordado esa aportación económica en los últimos años muchísimo. ¿Qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal? ¿O qué se está haciendo mal? Si es que hay algo que se está haciendo bien en la gestión para acabar con esta lacra, Jaime. Sin duda es terrible ese número y es algo que todos nos tenemos que tomar muy en serio, por supuesto, los que tenemos responsabilidades públicas, pero creo que toda la sociedad. La violencia machista es una lacra que hay que combatir y que hay que combatir bien. Y, por supuesto, hay que poner todas las energías, e insisto, no solamente desde las responsabilidades, en este caso del Ministerio, o de en los diferentes territorios españoles, en las consejerías que tengan esa responsabilidad, pero también nosotros mismos, frente a cuestiones que en muchos casos sí son endémicas y que hay que borrar con mucha educación. Tienes toda la razón. ¿Para qué sirve un ministerio con un presupuesto millonario si lo único que hace es campañas de publicidad que en muchos casos no sirven para nada y que se pasa el día implementando políticas que precisamente lo que atacan es el constructo feminista? Todo lo que nuestras madres consiguieron, nuestras abuelas, hacer en este país, es decir, pasar precisamente de una dictadura a una de las democracias más justas e igualitarias, en las que ponían los problemas de la mujer en el centro de la cuestión, hoy con leyes de la que también hemos hablado mucho, como la ley trans, se destruye, porque precisamente lo que se pone en tela de juicio es lo que significa ser mujer, y mientras tanto 47 víctimas mortales, pero decenas de miles de mujeres que padecen la violencia. Y sin embargo, los que nos llevan dando o intentando dar lecciones muchos años sobre estas realidades, resulta que tenían entre sus filas a un presunto depredador sexual, porque yo sí respeto a la justicia para ellas, y hablo de Mónica García o de Te estás refiriendo a Íñigo Errejón, del que, por cierto, no se ha vuelto a saber nada, o de momento no se sabe nada. Me imagino que ese proceso seguirá abierto, pero volviendo a las cifras, fíjate que siempre habrá alguien que quiera sacar del dato, bueno, pues extraer lógicamente alguna conclusión. 24 de ellas eran de nacionalidad extranjera, 23 españolas, es decir, que aquí hay, bueno, pues está compensado la cifra, no se puede extraer, creo yo, ninguna conclusión, pero fíjate, en 30 de los casos la víctima convivía con el maltratador. Y eso es otro de los dramas, como, y en el último caso, la asesinada en Madrid, con una orden de alejamiento. ¿En qué está fallando la administración? ¿Cómo no hemos conseguido que mujeres que han denunciado, que mujeres que tienen incluso órdenes de alejamiento, desgraciadamente, acaben con sus vidas? ¿Y qué no estamos sabiendo hacer para que esa convivencia desaparezca? Hay que entender que las mujeres víctimas de violencia están atravesadas por todos los terrores que nos podemos imaginar, y ahí es donde no llega el ministerio de la señora Redondo. No se puede circunscribir, insisto, solamente a responsabilizar a quienes piensan de manera distinta en algunas cuestiones de lo que ocurre en violencia machista, a, repito,
sencillamente diseñar campañas, además muy mejorables, y poco más. ¿Dónde está ese pacto de Estado contra la violencia machista que desde 2017 y a instancias del Partido Popular no se ha renovado? Estamos ahora mismo trabajando en la subcomisión para esa renovación sin que realmente haya una clara búsqueda de soluciones. ¿Y sabes dónde, por ejemplo, se estancan todas las negociaciones? Cuando aparecen todas esas letras del LGTBIQ en las que el PSOE fibrila y deja de poner la atención donde realmente importa, que sean esas mujeres que padecen violencia. ¿Has notado o habéis notado en vuestro grupo parlamentario, en el Partido Popular, un cambio en la gestión de este ministerio desde que Irene Montero ya no está en él? Porque claro, el legado de Montero, tenemos ahí la ley del solo sí es sí, la ley suelta violadores, de unas consecuencias absolutamente devastadoras, trágicas y bueno, pues tremendas. Pero claro, se nos presentó a Ana Redondo como una feminista clásica que venía con otro tono, otra compostura, otra manera. Bueno, luego la hemos visto, por cierto, en el Congreso de los Diputados, en alguna escena contigo que aquí la pudimos escuchar, y bueno, una persona un poco también fuera de sí, ¿no? En algunos momentos, aunque luego pedía disculpas en los pasillos. Pero ¿se ha notado en esa gestión de ese dinero, de ese ministerio, un cambio? No se ha podido notar porque el responsable de la ley del solo sí es sí es solo Pedro Sánchez. Yo me niego a hacer culpable o solo culpable a Irene Montero, que sí, fue una muy mala ministra de Igualdad, siempre con el apoyo no solamente de Pedro Sánchez, sino de un Consejo de Ministros en el que, en el momento en el que se aprueba la ley del solo sí es sí, había 3 magistrados. El señor Marlaska, la señora hoy ministra de Defensa, doña Margarita, pero también Pilar Llop, que además era experta, y el señor Campo, cierto, Pilar Llop, que además es experta en violencia machista. Por tanto, Irene Montero mal, pero muy mal el gobierno de Pedro Sánchez en lo que a políticas feministas se refiere. Ana Redondo ha hecho de las políticas de Irene Montero continuismo, no ha cambiado en nada. Pero en nada quiero decir la ley del solo sí es sí, por suerte, con una enmienda del Partido Popular a la que el Partido Socialista se aviene, frena esa salida de depredadores sexuales, de asesinos, de violadores, no solamente de mujeres, sino también de niños, efectivamente, pero en todo lo demás, Ana Redondo ha continuado con esa política. A la que fue directora general del Instituto de la Mujer, hoy cesada porque parece ser que beneficiaba a su pareja con contratos públicos, manda narices en cuestiones tan sensibles y tan necesarias como las de las mujeres que sufren la violencia por parte de sus parejas y exparejas, pero como era contraria a la ley trans, desde una parte del Partido Socialista y desde una parte del gobierno, la que representa Sumar, día sí, día también, recibía críticas salvajes y nunca la defendió Ana Redondo. Entonces, Ana Redondo, de feminista clásica, nada. Y el feminismo, Rosana, al final se ha basado en los últimos 50 años, y hablo de los últimos 50 años porque son los de la transición hasta la España de la que hoy disfrutamos a pesar de muchos, se han basado en cuestiones como, evidentemente, la defensa de la igualdad de las mujeres respecto de los hombres y en materias tan significativas como la de acabar con la prostitución forzosa. La nueva izquierda, esta que representa Sumar, Yolanda Díaz, Mónica García, el presuntamente agresor sexual Íñigo Errejón, no creen ni en una cosa ni en la otra, por tanto no son feministas, son otra cosa que se han inventado ellos y que utilizando este palabra han pretendido asumir a una parte del electorado, y Ana Redondo se ha subido al mismo autobús del que responsable último es Pedro Sánchez, que no cree en nada más que en él, y por tanto, ¿cómo le vamos a pedir que crea en las políticas feministas? Sí, Raúl Maite, por supuesto, también podéis intervenir. Buenos días. Partiendo de la base de que yo creo que el problema de la violencia en las parejas es profundamente complejo y tiene muchísimas derivadas y a veces desde los medios y desde la política se lanza la idea equivocada, en mi opinión, de que cualquier problema haciendo una ley o legislando se va a solucionar. No vale solo. Y no es así. Pero en concreto, la ley de violencia de género ha generado siempre un debate muy ideológico por su propia naturaleza, que es una ley que también tiene una carga ideológica muy fuerte y se ha criticado mucho pues cuestiones como que no respeta la igualdad ante la ley de ambos sexos y demás.
Y por otro lado está el debate de su eficacia, que se centra siempre en la gestión del ministro de turno y demás. Yo quería saber qué opina usted de si se puede separar ambas cosas. Quiero decir, si no hay una relación precisamente entre ser una ley tan ideológica o con aristas tan sectarias y diseñada desde un punto de vista tan ideológico, que sea eso lo que la convierte en menos eficaz de lo que podría ser una ley para abordar esta cuestión, o otro tipo de ley con un enfoque, digamos, más pragmático, más pensando en solucionar el problema y no tanto en condenar al hombre. Efectivamente. Me parece interesante la diferencia que haces entre ideológico y sectario. Yo creo que ideológico es casi todo. Efectivamente. Y cuando entrevistas a un político, sectario, permíteme que, claro, la ideología me atraviesa, aunque no siempre tenga que ser la de las siglas a las que represento, porque antes que nada somos personas. Sectaria muchísimo. Es una ley que tiene 20 años, que por supuesto ha supuesto muchos hitos. Hasta hace 20 años, de hecho, era un tema del que prácticamente no se hablaba, y es una lacra que evidentemente hunde sus raíces en cuestiones educacionales, históricas, de siglos y siglos y siglos, que no por eso tenemos que dejar de combatir. Por eso, decía al principio, es en primer lugar responsabilidad de los que detentamos cargos públicos, porque para eso nos hemos presentado a unas elecciones, para resolver los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas, y no solamente para enriquecernos y poder ir en falcón a donde nos apetezca, sino para realmente poder ofrecer soluciones. Y luego de todos y todas, todos tenemos que educar a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros sobrinos y a nuestras sobrinas en igualdad. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad inmensa. No puede ser que desde determinados lugares, aunque en muchas ocasiones se oculte con cierto regustillo de sentido del humor, se sigan perpetuando diferencias que son las que llevan a la violencia, porque que somos diferentes lo somos, porque que todos los hombres no somos agresores en potencia, faltaría. Es más, se equivoca quien ponga el foco sobre el hombre por ser hombre como potencial nada. Lo que no quita que a lo largo de la historia el hombre, por 1000 motivos, haya detentado una posición de poder, muchas veces, la mayoría, sobre lo que significan las mujeres. Pero estamos donde estamos, en el año 2025, insisto, en una democracia liberal, como decía Su Majestad el Rey, en el mensaje de Navidad, profundamente madura a pesar de todos sus fallos, que no puede dejar de preocuparse de quienes más sufren. Y en el caso de la violencia machista son las mujeres. Las leyes tienen que estar única y exclusivamente al servicio de los ciudadanos y no de intereses ni electorales ni en temas sociales, además, que pretendan colocar a un político una etiqueta de no sé qué. A mí me causa estupor ver al presidente José Luis Rodríguez Zapatero ahora reivindicando su paso por el gobierno cuando, francamente, dejó a España como la dejó, lo que no quita que hiciera cosas bien, faltaría, si es que todos los que han pasado por la Moncloa, bueno, hasta Pedro Sánchez, unos más y otros menos, hasta Pedro Sánchez hicieron avances sociales, pero en el caso de las mujeres, donde hay que fijarse es precisamente en las nuevas generaciones, para no repetir errores del pasado. Y importantísimo, hay que tomarse en serio que en la judicatura haya al frente de los espacios de violencia de género a personas con sensibilidad que entiendan el trauma y el drama de la violencia de género. A los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hay que seguir formándolos. Decías una cosa, esa desigualdad que la ley implica no es realmente cierto. Esto hay que explicarlo. Cuando a un varón, después de una denuncia por parte de una mujer presuntamente víctima de violencia machista, se le lleva a un calabozo, es porque un juez ha decidido que así sea, porque ha visto algún tipo de peligro. Es decir, siempre media un juez para que se lleve a cabo esa detención. Y los jueces no son, por supuesto, infalibles, pero las leyes deberían serlo. Y la protección de las mujeres sí está por encima de otras realidades. El drama es que siguen habiendo asesinatos y que quienes tienen la responsabilidad de gobernar, que son ellos, que no lo olviden, parece que no hacen nada. Me parece que 20 años después sería el momento de plantearse una reforma de la ley. Sin duda. Y además que este tema se lo tomara muy en serio el ministro del Interior.
Porque está muy bien que desde el Ministerio de Igualdad se intenten desarrollar medidas que pongan freno a esta sangría, pero sin el Ministerio del Interior, sin el Ministerio de Justicia, no hacemos nada. Sin el Ministerio de Educación no aseguramos futuro. Lo que no puede hacerse es una política feminista y dejarla en manos de una señora que, bueno, de momento no ha hecho nada más que llegar a acuerdos con paradores para que allí haya no sé qué resortes por la igualdad. No, es que esto es un tema muy serio. ¿Para cuándo realmente un apoyo por parte de todos los ministerios implicados en una cuestión? Porque créanme, el medio ambiente con perspectiva de género es mucho menos importante que poner freno al asesinato de mujeres y, por supuesto, de criaturas. Maite. Sí, yo creo que la ley, de todas maneras, está bastante fuera de la realidad. Incluso el planteamiento, quiero decir, la idea de acabar con la lacra del asesinato de mujeres es que no se puede acabar. O sea, yo soy muy pesimista, la naturaleza humana es la que es, y igual que tampoco se puede acabar con el asesinato de hombres, siempre va a haber. Otra cosa es intentar minimizarlo como se ha hecho, y efectivamente ahí la parte educativa es esencial, pero bueno, estamos hablando de factores individuales, donde entra mucho en juego la psiquiatría, la psicología y las vidas de parejas que hay que tratar de manera individualizada, es decir, generalizar y decir que es que el hombre es violento por el hecho de ser hombre, y a partir de ahí haces una ley como la violencia de género que efectivamente es profundamente desigual, trata de manera diferente, no porque el hombre sea violento o la mujer la víctima, que eso, la mujer justamente se trata de atajar intentar minimizar estos asesinatos, pero es una ley que lo que está generando, y no sé si eso lo tienen contemplado en el Partido Popular, es un problema que lo niegan, que son, por ejemplo, las denuncias falsas, la indefensión en la que se encuentran los hombres, los procesos sobre todo de separación. Hay casos, ya hay libros documentados, reportajes que salen continuamente de casos dramáticos, que la ley hace que el hombre quede indefenso frente a las denuncias falsas. Eso es uno de los puntos que me pregunto si estáis tratando. Te iba a decir que el libro de Kiko Alsedo, Algunos hombres buenos, es estremecedor. Este fin de semana había un reportaje en El Mundo sobre un caso de una señora que trabaja en un juzgado que cómo maltrataba a sus hijos después de haber denunciado en falso a su marido fiscal, que estaba impotente, un fiscal frente a eso. Entonces, eso por un lado, el hecho, las lagunas terribles que crea esta ley a la hora de la indefensión que tienen los hombres, y por otro lado, el tema de los extranjeros. Tú has dado el dato, Rosana, la mitad de las víctimas o la mitad de los asesinos son extranjeros, sí, 50%, dado que la población ahora mismo, no sé, pues a 10-15% de la población que vive en España es de origen extranjero. Hay una sobrerepresentación de asesinatos que tiene que ver, me imagino, efectivamente con factores culturales, educativos. Entonces, quizás tal vez había que plantearse algún plan más específico hacia la población inmigrante, ¿no? No, los hombres no son violentos, insisto, per se, faltaría. No obstante, como los datos son los que sustentan la realidad, también hay que reconocer que entre la población presa en España el 96% son hombres y el 4% son mujeres. Tampoco obviemos una realidad sociológica que además lo que demuestra es que precisamente en tanto y cuanto el hombre ha sido quien ha tenido el poder durante los últimos 10.000 años, también ha sido el que ha desarrollado de manera mucho más evidente las prácticas delictivas. Eso es la realidad, un 4% de los presos españoles son mujeres, y la mayoría de ellas, además, por temas que no tienen que ver con violencia de sangre, sino con narcotráfico y otras realidades. Bien, las denuncias falsas sería tan sencillo como en otros países ocurre, que se penalicen las denuncias falsas. Lo que no tiene sentido es que en España una denuncia falsa salga gratis. Y encima se niega. Pero no solamente en el caso de la violencia machista, sino en todos los casos. En Alemania... ¿Qué país sería modelo, por ejemplo? Alemania. Si yo te caigo fatal, Rosana, y me pones una denuncia en el juzgado que consideres oportuno, sabes que ya te has cargado para siempre mi vida política, porque probablemente durante los próximos meses me habré convertido en la peor persona del planeta, pero es que mientras que se me juzga, pues habré tenido que desarrollar otra labor para poder sobrevivir. Entonces, cuando se demostrara, en el caso de que yo no había hecho nada, Rosana estaría perfectamente situada en su derecho de haber denunciado no sé qué cosa. Claro que hay que penalizar no solamente a los denunciantes, y en este caso las denunciantes, que lo hagan de manera falsa, sino a sus letrados.
Porque es cierto, o al menos eso dicen muchos casos, que son los propios letrados y letradas quienes dejan sobre la mesa la posibilidad de... Yo no voy a señalar a nadie, creo que la labor de los abogados es imprescindible, faltaría... Pero también es cierto, estudiando y analizando los casos, que muchas veces, como pocos son conocedores. Claro, entonces, quizá lo que tendríamos que hacer es una ley integral, precisamente para asegurarnos que la justicia es, como debiera ser, de absoluto rigor, que las denuncias falsas no existan. Y entonces aquí ya nos quitaríamos una gran parte del problema. Y en cuanto a la inmigración, me niego a señalar a ningún grupo en concreto como de mayor riesgo, pero evidentemente hay que analizar los países de origen y qué tipo de educación han recibido allí estas personas. Y no solamente entre los hombres, culpables al 100%, repito, culpables al 100% en el caso de la violencia machista, cuando agreden a una mujer, sino incluso a esas mujeres que desgraciadamente las han efectivamente, e incluso las han enseñado que, bueno, que hay que aguantar, que esto va de lo que va y que dónde van a ir ellas. Por eso es tan importante un plan integral, por eso hay que sensibilizar a todos, pero también a nosotros, porque muchas veces miramos para otro lado cuando vemos casos de violencia machista. Yo, Rosana, me daban ganas de llorar cuando escuchaba a algunas periodistas mujeres progresistas o presuntamente progresistas en medios de comunicación como la televisión pública diciendo: nosotras sabíamos hacía muchísimo tiempo lo de Rejón. ¿Perdón? ¿Y dónde estaban ustedes en su obligación legal, que lo dice el Código Civil, de denunciar? Y ahora se vienen a la tele a contar que ustedes ya lo sabían y la exnovia que... De verdad, ¿dónde estamos? ¿Dónde está realmente la responsabilidad que tenemos colegiada para defender a las mujeres? Y yo me niego, por mucho que haya males, que es muy difícil acabar con ellos, me niego a dejar de combatirlos. Hablabas antes de las nuevas generaciones y a mí es algo que me preocupa especialmente porque se ha incrementado esa, digamos, violencia entre los más jóvenes, el reconocimiento de que son violentos algunos comportamientos y los sigues asumiendo, por ejemplo, el control de los teléfonos móviles, las redes sociales, incluso la manera de vestir, de actuar en público, algo que, bueno, pues hace unos años es que ya ni nos planteábamos, era como algo del pasado y ahora vuelve y encima hay cierta justificación en algunos comportamientos. Pero claro, estamos ante una generación que, por ejemplo, este año 2025, y voy a la siguiente pregunta, va a presenciar uno tras otro hasta 100 actos conmemorativos de la muerte de Franco y no, por ejemplo, actos conmemorativos de lo que sería el inicio, por ejemplo, del rey Juan Carlos, ¿no? Del padre del rey actual, del emérito, por ejemplo. ¿Qué te parece a ti? Y te pregunto por esta cuestión, lo que ha diseñado el presidente del gobierno, la situación en la que sitúa al rey Felipe VI, y por otro lado, ¿qué te parece que se utilicen espacios públicos nacionales, como por ejemplo el Museo Reina Sofía, para, bueno, pues inaugurar esta serie de eventos? Un disparate. Esto como respuesta inmediata en cuanto a los jóvenes y las jóvenes. Hay un movimiento pendular. No tiene ningún sentido que en la década de los 80 o de los 90 hubiera más libertad y viviéramos con mucha más tranquilidad determinadas cuestiones y que mis sobrinos ahora se sientan casi acorralados respecto a según qué letras de canciones, pero sin embargo hayan normalizado que algunos de sus amigos, no ellos ni ellas, hablo de mis sobrinos, puedan revisarles los móviles a las parejas. Cuando llevas todo tan al extremo, cuando todo lo conviertes casi en una caricatura, hay desgraciadamente una respuesta que es toda la contraria. El efecto rebote, para el otro lado. Y quienes estamos en el centro, que es enorme ese centro y que podemos tener además diferentes sensibilidades, tenemos la obligación de hacer de polo para intentar normalizar, tranquilizar. Mira, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía están parte de las obras que en el año 37 formaban parte del pabellón de España en la exposición de París. Para empezar, el Gran Guernica, pero también la maqueta de aquel pabellón maravilloso, o incluso algunos de los carteles que le dedicaron a Federico García Lorca. Es sorprendente que
que a Lorca se le dedicara por primera vez un espacio en una feria tan importante como la de París del 37, que sin embargo la compañía de teatro que venía de Moscú a poner sobre las tablas en ese pabellón sus mejores textos teatrales, por cuestiones ideológicas y de peleas entre una izquierda radical y una más radical todavía, no se pudiera concretar. Esto de celebrar al dictador, sea su muerte o sea que pasaba por allí, a mí me parece un disparate. O sea, lo que tendríamos que estar es celebrando que hace 50 años arrancó un proceso de normalización democrática que 3 años después, en 1978, lleva a la cristalización con una constitución que todavía hoy nos sirve de soporte para una democracia mejorable, pero ejemplar. Sobre todo espejo en el que se siguen mirando muchas otras democracias, que en algunas cuestiones incluso ha alcanzado cotas que no tienen otras centenarias como la inglesa o como la francesa. A mí personalmente hacer esta propaganda del dictador, sobre todo me parece que es ponerle un foco de atención que, como demócrata convencido y además habiendo nacido en el año 78, me parece que es como absolutamente extemporánea. Al dictador hay que estudiarlo, por supuesto, hay que analizar cómo fue aquella España, hay que intentar además diferenciar lo que se construyó frente a lo que se destruyó, teniendo siempre en cuenta que cualquier dictadura es terrible, porque cualquier asfixia de libertades hay que luchar contra ella, la haga un dictador de derechas, de izquierdas o un ultraortodoxo religioso. Pero a mí, subirse al carro de ha muerto Franco para hacer no sé qué cuántas cosas, cada cual más, lo siento, ridícula, y sobre todo intentar arrinconar al jefe del Estado, que en este momento es garantía de lo que significa precisamente España, peligroso. Pero no olvidéis, el señor Sánchez, en sus primeros meses de gobierno, ya han pasado 6 años, nunca imaginamos que el siguiente va a ser peor que el anterior, pero él lo consigue. Ya habló de que la democracia arrancaba en 1982. Lo decía en ese momento porque con la victoria de Felipe González él consideraba que es cuando llegaban a España las libertades. Quizá ahora, que no tiene la mejor relación con el expresidente González, nos llevaría la democracia a cuando ganó Zapatero o al 18. Todavía la ley de amnistía, según quiso Herri Batasuna o Bildu, justamente cubre los crímenes del franquismo hasta el año 83, ya con Felipe González. Pues ahí lo tienes. Bueno, inició su mandato exhumando los huesos del dictador, en la imagen con Bolaños ahí presente, y el próximo día 8 pues veremos a ver qué tipo de aquelarre nos propone en el Reina, ¿no? Creo que es además... Yo soy historiador, Rosana. Sí. He oído hablar más del dictador desde que Pedro Sánchez es presidente que durante mis 5 años de carrera. Ayer mi sobrino, que tiene 13 años, David, me hablaba de Franco y yo le decía, pero hijo, ¿de dónde has sacado? No, es que lo he visto en la tele, en TikTok. Era como, wow, o sea, yo me he pasado... Claro, es que luego hay unos canales, digamos, alternativos a los que ellos sí que acceden, ¿no? A través del TikTok, lo has dicho, ¿no? Pero, bueno, hay más cuestiones, ¿verdad, Luis? ¿Qué tal? Buenos días. Hay más cuestiones. Los oyentes subrayan que la gestión tanto de Irene Montero como de Redondo en igualdad deja mucho que desear. También le preguntan por esos actos por la muerte de Franco, el primero de ellos en el Reina Sofía en unos días. Y hay muchos oyentes que consideran que es un paso más en la utilización de las instituciones y espacios públicos con el único objetivo de dividir. Una pausa y les escuchamos. Bueno, estamos aquí de charla a las 10:04 de la mañana con Jaime. La verdad es que Jaime de los Santos, cuestiones muy interesantes. Hay más temas de los que te tenemos que preguntar. No te vas a librar de la pregunta de las campanadas. Nada. Yo sabes que nunca me escapo de nada. Pero antes vamos a escuchar a los oyentes, Luis. Sí, comentábamos antes de la pausa esos mensajes de oyentes molestos con la colonización que está haciendo el gobierno en espacios públicos. También con lo que está pasando en el Ministerio de Igualdad y esas cifras preocupantes de mujeres asesinadas. Incluso le piden que sea claro sobre el futuro del Ministerio si el Partido Popular llega al gobierno. Vamos a escucharles. Señor de los Santos, le diría que por favor, no cejen ni 1 centímetro. Y si tienen que dar un puñetazo en la mesa, la den. ¿Qué piensa hacer para convencer
al resto de los españoles que no son votantes del PP, ¿qué se puede hacer para que no haya más asesinatos, para que no haya más violencia vicaria, para que lo de Franco es una perogrullada, una insensatez? Mi pregunta era la siguiente: que con tanto dinero que destinan a ese ministerio no funciona, cada vez va peor, ¿en qué lo meten, en qué lo gastan? Si llega el Partido Popular al gobierno, ¿cuánto va a tardar en quitar el Ministerio de Igualdad? Pues yo creo que este ministerio no vale para nada. Ya se ha visto desde la ministra Irene Montero que lo que es un negocio para ellos, y pues siguen asesinando y matando a personas. Aquí comen todos, pero nadie hace nada. Lo de los espacios públicos, bueno, pues es eso, que son los dueños de todo. Y ellos han dicho, patada y adelante, nosotros más. Somos los dueños, han copado todas las instituciones, está todo dominado por ellos. Una auténtica provocación, que es lo único que saben hacer. Acordaros de las palabras que utilizó el muy no querido expresidente Zapatero. Nos conviene tensionar. Pues eso es lo que hacen. Una pregunta muy sencilla. ¿Para qué sirve el Ministerio de Igualdad? ¿Para poder llegar solas y borrachas a casa? Es que yo creo que esto va en detrimento de la mujer. Y a mí nunca nadie me ofendió más que estas feministas de cuota que se creen que por el hecho de ser mujer se les permite todo. Pues yo creo que somos muchas las mujeres que nos sentimos representadas en el audio de esta última oyente. Hablaban cuál es la función entonces de este ministerio, para qué vale, si tú consideras que a lo mejor otra organización en un futuro gobierno podría ser más efectiva. Luego me gustaría saber, hoy por ejemplo vemos las cifras contrastadas del plan Mattei de Meloni frente a la inmigración irregular, con la subida absolutamente desbordada, ¿no? en España de la inmigración irregular. Hay un plan, puedes estar en contra, puedes tener una opinión, digamos, ver que hay cosas buenas, otras que no son tan buenas, pero bueno, la realidad es que está funcionando. ¿Qué país podría ser un ejemplo en materia de igualdad y de lucha contra la violencia doméstica de género, en este caso en Europa? Y por otro lado, los espacios públicos, sí, la gente parece bastante consciente de que tienen el control absoluto ahora mismo el gobierno sobre esos espacios públicos y que van a hacer lo que consideren oportuno mientras tanto, pero esas dos cuestiones que se planteaban varias veces, Jaime. No es importante tener un ministerio de igualdad ni ningún otro ministerio si no sirve para nada. No es importante que el señor Óscar López tenga un ministerio que se encarga de los temas no solamente de la cosa pública, de la función pública, sino también de todo lo que tiene que ver con la realidad digital, y que no haya sido capaz más que de ejecutar un 26% del presupuesto. Pero para no escaparme, son importantes las políticas por la igualdad, no un ministerio de igualdad. Y las políticas por la igualdad se construyen desde diferentes carteras, y solo se combate la violencia machista cuando los actores que tienen responsabilidades directas para frenarla se ponen a trabajar. E insisto, para, desgraciadamente, no que desaparezca, pero para sí cada vez hacerla más residual, hay que poner a trabajar a los ministerios de Justicia, de Interior, por supuesto de Exteriores, por lo que hablábamos, de la inmigración, de Educación, y a todos y a todas. Yo no sé si el plan de Meloni es infalible, y como bien decías, Rosana, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero es un plan. Hay una política diseñada por el gobierno de Italia para poner freno a la inmigración ilegal y para gestionar la necesidad de inmigración que también tiene la economía italiana. Lo que ocurre es que en España, después de casi 7 años de gobierno de Pedro Sánchez, no hay una política migratoria de ningún tipo. Cuando nos dicen, es que no llegáis a un acuerdo, es que no os sumáis, es que no hay nada a lo que sumarse. Sencillamente, pequeños tapones en la gran herida que representa el drama de la inmigración para, sobre todo, intentar arrinconar una vez más al partido que, aunque ganó las elecciones, hoy está en la oposición. Y no lo dice Jaime de los Santos, que supuestamente, y para ellos, será un diputado malísimo que está en contra de cualquier... se meten mucho contigo, ¿eh? Bueno, es que cuando ven que les tocas la herida, cuando les preguntas por lo que realmente hay que preguntarles, salen con... ¿Y por qué hacen siempre la misma crítica? Porque, claro, es que... Bueno, pues demuestran que tienen muy poca calidad humana y, sobre todo,
muy pocas ganas de informarse, es decir, que a alguien le pretendan señalar por una imagen de hace 10 años cuando sencillamente iba paseando con una amiga, porque en ese momento paseaba con una amiga por la calle, cuando después esa persona, y hablo de mí, ha tenido responsabilidades serias en un gobierno como el de la Comunidad de Madrid, uno, demuestra que son bastante paupérrimos intelectualmente hablando, y dos, que no lo debía hacer muy mal cuando no han podido sacar absolutamente nada de la gestión, que es lo importante. Pero respecto a la inmigración, ¿por qué no preguntamos al presidente del gobierno de Canarias, que es de Coalición Canaria, no es del PP, ni de Vox, ni es malísimo, que dice que desde el gobierno de España no hay ni una sola medida que realmente pretenda apoyar lo que está siendo un problema que se sale en todas sus derivadas, no solamente para la Comunidad Autónoma de Canarias, sino para el resto del país? Pues bueno, pues ahí están, aprovechándose una vez más para hacer política de la mala y no implementando ni una sola medida. Bueno, también el señor Clavijo, hay que reconocer que el otro día dijo que el Partido Popular estaba bloqueando la situación por no alcanzar un acuerdo con el Partido Socialista. ¿Pero por qué no se llega a un acuerdo? ¿Qué se ha pedido? Claro, bueno, Clavijo tiene que estar, como pasa muchas veces a Coalición Canaria, soplando y sorbiendo. Entonces, claro, esto le hace a veces llegar a explicaciones un tanto peregrinas. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Dónde está ese gran acuerdo al que el Partido Popular no llega? ¿Dónde está la conferencia de presidentes para definir cuál va a ser la responsabilidad de cada comunidad autónoma en el reparto de menores no acompañados y adultos? ¿Dónde están las políticas europeas que tienen que a todos armonizarnos? ¿Dónde está Teresa Rivera, vicepresidenta absolutamente inmerecida, defendiendo la posición de España a este respecto? Porque la señora Meloni lo que sí ha hecho ha sido reclamar en Bruselas no solamente apoyos, sino dinero. Oye, la pregunta es muy sencilla y claro, aquí no puedes fallar porque te la juegas. Prometido. ¿Dónde viste las campanadas? Pues no te lo vas a decir porque, claro, es que esto es muy sencillo. Telemadrid. En Telemadrid. Te prometo. Sí. No bueno, pero y esto te lo van a en Espejo te lo permiten, sí, ¿no? Sí, porque ostras, un diputado madrileño tenía que verlas en Telemadrid, pero como me lo he leído todo, me alegro de haberlas visto en Telemadrid. Sí, ¿no? Sí, pues porque ¿sabes qué pasa? Que quizá yo sea un clásico, esto de que vaya camino de los 50 me coloca en esa posición, y yo prefiero a dos presentadores simpáticos hablándome de lo mejor para el 2025, con vestidos bonitos, bien vestidos, claro, y reivindicando lo que importa, los buenos deseos, la salud, el mirar hacia adelante sin pretender machacar a nadie. Pues mira, me ha sorprendido, porque yo pensaba que me ibas a decir que lo habías visto en Antena 3, lógicamente. No, pues además os lo digo de verdad, Sí, no, y te creo. Bueno, pues Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, y nada, seguimos escuchándonos y seguiremos viéndote en el Congreso, en esas sesiones de control los miércoles, que la verdad es que nos depara algunos momentos tan interesantes, ¿no? Y siempre estás ahí dándole la réplica, como digo, a la ministra Redondo. ¿Qué tal te llevas con ella, por cierto? Pues mira, esto pasa como... Así en lo personal. En casi todo. Luego, en los pasillos, después de que te pida disculpas por su salida de tono enésima, creo que es una mujer, lo digo en serio, bien intencionada, con una enorme incapacidad para la gestión. Dicho esto, ahora que también me toca enfrentarme con Óscar López, bendita sea Ana Redondo. No, porque tener buenos sentimientos de partida es importante. Ya te sitúa en otro lugar. Y a Óscar López no sé si los tiene, pero le cuesta mucho más mostrarlos. Sí, ¿no? Bueno, pues dicho esto, le deseo, por supuesto, todo lo mejor para el 2025. Te deseamos lo mejor también a ti para 2025. Muchas gracias. Nos vamos a ir al Corte Inglés. Vámonos. Sergio, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días. Bueno, la información continúa y hoy ya me imagino que se notará, ¿no? Ya se han puesto a trabajar, ¿no? Sí, se nota, pero vamos a empezar, Rosana, por Jaén, porque hoy, si no hay sorpresa, va a tener nuevo gobierno. Julio Millama será el único alcalde socialista de una capital de provincia en Andalucía y lo hará con una moción de censura contra el popular Agustín González. Una moción, recordemos, avalada con la firma de María Jesús Montero junto al partido regionalista Jaén Merece Más, que recoge medidas como un fondo de inversión y proyectos importantes y una reestructuración de la deuda que alcanza los 600
200 millones. Claro, desde el PP lo definen como una compra del consistorio directamente. Nos vamos hasta Radio Andalucía. José Luis Pascual. Los vecinos de Jaén comienzan el año 2025 con movimiento político. Han pasado 3 semanas desde que Jaén Merece Más y Partido Socialista registraran la moción de censura que sacudió el tablero municipal y este jueves se vota y debate. Será la segunda en la historia de la capital jienense. La moción de censura puede desalojar al popular Agustín González de la alcaldía de Jaén y convertir en alcalde a Julio Millán del Partido Socialista en una votación fijada para las 12 horas. Inicialmente, con el apoyo de los 11 concejales socialistas y los 3 ediles de Jaén Merece Más, es suficiente para certificar el cambio. De prosperar la moción, conllevaría para el PP la pérdida de la hegemonía que hasta ahora mantenía en todas las capitales andaluzas y que en Jaén tenía gracias a un acuerdo con Jaén Merece Más. Para el PSOE, la moción supone recuperar la alcaldía después de que en las elecciones de mayo de 2023 fuera la lista más votada. Más asuntos. En materia de gobierno, desde hace unos meses, o menos de un mes, mejor dicho, el Ejecutivo adoptó la frase sudar la camiseta para referirse a la negociación de los presupuestos, aunque nadie confirma si será posible o no esa meta del primer trimestre que se ha marcado el propio gobierno. Hoy le han repetido esa frase el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y Ángel Víctor Torres. Y con el ministro de Política Territorial me quedo porque la inmigración va a ser otro de los desafíos este 2025, con el récord de llegadas en 2024 y la crisis de los menores. Pues en una entrevista, Ángel Víctor Torres, y con un tono durante la misma bastante más agresivo de lo habitual, ha descargado toda la culpa sobre el Partido Popular y sobre el presidente canario Fernando Clavijo. Y sí, le tengo que decir al señor Clavijo que nosotros esperábamos desde el Gobierno de España un reconocimiento del trabajo que estamos haciendo. Pero lo que ha hecho el señor Clavijo cada vez que esto no ha salido, y siempre ha sido por culpa del Partido Popular, es señalar también al Gobierno de España. Si el Partido Popular hubiese tenido otra actitud de responsabilidad verdadera, de solidaridad cierta, esos niños estarían muchísimo mejor distribuidos en el conjunto del país, yendo a las clases, aprendiendo nuestro idioma, integrándose en nuestra sociedad. Que Fernando Clavijo tendrá que cuestionarse por qué no es duro con su socio de gobierno. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, sacamos esto adelante con el apoyo de Junts? ¿Van a ir presidentes autonómicos, como por ejemplo anunció la señora Díaz Ayuso, al Tribunal Constitucional? Siempre tiene que salir Ayuso al final de la frase. Me imagino que le habrán preguntado también por las 5 investigaciones de supuestos casos de corrupción, muchos de ellos, por supuesto, con la cuestión mascarillas y coldo, al señor Torres, que sinceramente a mí es lo que me interesa del señor Torres. O sea, este señor ha sido presidente de Canarias durante muchísimos años. Sigue sorprendiendo va a tener que responder el cuajo que tiene. O sea, que diga que encima que merece un agradecimiento por no hacer nada. Y pone el ejemplo además de Junts en esta cuestión de los inmigrantes, que lo que han hecho ellos es acordar con Junts que Cataluña se quede al margen de cualquier... no me gusta decir reparto porque parece que es ganado de menos, pero de corresponsabilizarse como el resto de autonomías en ese problema. Por cierto, también ha asegurado que no tiene información de si Felipe VI va a acudir al primer acto de conmemoración de la muerte de Franco que hará el gobierno el próximo 8 de enero. Y añade que está seguro de que si por el monarca fuese, estaría sin ninguna duda. Veremos ya sabemos que no va a estar porque tiene que una historia con los diplomáticos, sí. Les tiene que entregar las credenciales y es una agenda que no se puede obviar. O sea, tiene que estar y punto. O sea. Forma parte del regalo, es un regalo envenenado, ¿no? Una invitación envenenada. Y un último asunto, poquito saliendo del mundo político. Desde el 31 de diciembre el aeropuerto de Ciudad Real es noticia, y lo es porque a día de hoy, sin fecha de fin prevista, hay una multitudinaria fiesta o rave ilegal que prácticamente ha nacido de la nada justo al lado y está dejando cuanto menos una situación llamativa. Hasta allí nos vamos. Rafael Gil, el Radio Castilla-La Mancha. Buenos días. Buenos días. Miles de jóvenes, muchos de ellos de origen extranjero, se concentran en las inmediaciones del aeropuerto de Ciudad Real con motivo de la fiesta rave ilegal de música electrónica que se está celebrando en este lugar. Los asistentes amenazan con estar varios días en este paraje. La zona ya ha sido acordonada por las autoridades para que no se sumen más personas y para que poco a poco vayan desalojando esta explanada. De momento la situación está controlada porque no hay viviendas cerca ni tampoco ningún núcleo urbano. Hay que recordar que la noche del 31 de diciembre se llegó a colapsar la autovía entre Ciudad Real y Puerto Llano por la gran cantidad de vehículos que intentaron acceder a la fiesta y que fueron convocados por redes sociales y grupos de Telegram. Bueno, pues ahí seguirán bailando. Eso es. Bailando, me paso el día bailando, Isabel González. Buenos días, feliz año. Un poquito antiguo de Rosy, lo de bailando. No. Qué maravilla el documental de Alaska revelado. Sí, me ha encantado. Temporal, me ha encantado. Sí, está muy bien hecho, es verdad. Bueno, nosotros ¿de qué vamos a hablar hoy? Jueves de belleza, por cierto, todos muy pendientes de lo que nos van a contar. Pero antes, Crónica Rosa, nos habéis puesto la pelota votando y nosotros ahora vamos a encestar
porque tenemos que comentar todo lo que ha ocurrido durante la jornada de las campanadas en todas las cadenas, ¿vale? ¿En qué momento te sentiste indispuesta? En el momento de la leche materna. Fíjate que me han dicho que ha sido un sentimiento bastante generalizado, esa cara de... Estupor, y la mesa hay uno que... Sí, pero te dieron... ¿Pero te tuviste que ir al baño? No, pero no fue muy agradable. A mí por lo menos yo estoy hecha todo. Y luego me he informado, parece ser que son como lo de las joyas de cenizas de muertos, pero con la leche de las madres. Es decir, tú das, es una técnica que hay y te encierran o te encapsulan esa leche para que toda la vida tengas una joya que te recuerde a la leche materna. Esto es como lo que hacíamos con los dientes de leche de los niños, pues que a lo te mejor hacías una cadenita, un collar, pero en la versión... Pero eso es me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil, o sea, pues por eso hemos pasado, digamos, a la versión, digamos, inteligencia artificial, ¿no? O sea, versión con la leche materna, igual que hay el diamante de los sanatorios. Lo de las cenizas me parece más romántico, ¿no? Que lo de la leche materna. A mí es que no, ninguno. O sea, no, me parece todo como que ya se nos está yendo la olla bastante. Yo creo que existe una forma de conservar todo eso que se llama el recuerdo. Entonces tú recuerdas a tus seres queridos, oye, que no voy a destruir esta industria del brillante del muerto ni de la leche encapsulada que cada uno haga lo que quiera. ¿Tú crees que a partir del modelo de Cristina Pedroche se van a hacer más vestidos? Yo creo que esto es suficiente, con esto hemos tenido suficiente. Pero recordar la maternidad por la leche materna tampoco me parece. Tampoco creo que hay momentos más... Es verdad, tú no sabes lo que son los vómitos en escopeta. Claro, porque yo lo recordaba. Pero estoy con de los niños. El mensaje, la maternidad no es solo la lactancia, eso es. De hecho, hay muchísimas madres que no pueden o no quieren o no les da la gana y además yo siempre las he defendido. No fue lo peor de todo lo que vimos en la noche de las campanadas. Yo he de decir que al menos Pedroche tiene como excusa que es una empresa privada y puede defender a quien le dé la gana el discurso que quiera. Ella ahora está con UNICEF, me parece bien. Entiendo que UNICEF pagó parte de este número o de lo que ocurrió en Antena 3, que es una empresa privada. Lo de Televisión Española me parece absolutamente lamentable. Y ahora hablaremos de ello porque la serie de mensajes que se emitieron me parecen absolutamente lastimosos, aparte de todo lo que tiene que ver con esa zafiedad, ¿no? Luego la imagen, de la todo lo que estética, ocurrió en esos veintitantos minutos todo. En los que estuvimos o no pendientes de la historia. Eso por un lado. Luego hay otra fiesta de Nochevieja que se está haciendo todavía más famosa, que es la que dieron los Javis en su mansión madrileña, recién estrenada, y que tuvo dos protagonistas. Por un lado, a Rosalía, con un lazo con la bandera de España. Ani Gartiburu. Tenemos que averiguar cuánto ha cobrado, si es que ha cobrado Ani Gartiburu por esto, porque yo, que soy una... Que sí, ¿no? Ya, pero soy una ingenua y cuando llego esta mañana digo, hombre, no, es su amiga, ¿no? Y me habéis dicho todos, pero Isabel, por favor, ha cobrado por ir a dar las campanadas. Claro. Entonces ahora la pregunta que me hago es, ¿y Rosalía también ha cobrado por ir a esta fiesta yo creo a que cantar con Carolina Durante? Amiga, ¿no? Oye, pues esto de pon un amigo, paga un amigo para que venga a tu fiesta, antes se hacía con el pobre que venía a tu mesa, ¿no? Pues ahora es al revés. Pero esa fiesta tenía que ser divertida, ¿no? Parece divertida, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí. A mí es que el postureo ya ha llegado a un punto en el que me agota. ¿De qué quiero hablar hoy? De Los Salva. Nosotros Los Salva. Una foto publicada ayer por Cayetano Martínez Dirujo junto a su hermana. Por fin se reconcilian, esta familia ¿Se tomaron ya las uvas juntos? Se tomaron las uvas juntos, hicieron instantáneas y las han bien. publicado. Así que esto significa que hay esperanza, que a pesar de lo de la 1, a pesar de la leche materna y de que Ani Gartiburu se dedique a ir a las fiestas como animadora, confío en la humanidad. Pero está bien, yo es que soy muy de Ane, ¿qué quieres que te diga? Yo confío en la humanidad. Ane me gusta, igual que... Y el caprile que llevaba también, pero muy bonito. Sí. No comido por lo servido. Y de Ana Obregón, lo siento. Es que casi que el año que viene me voy a poner una grabación de otro hace año. 10 años. No cambia nada, te voy a decir, por eso porque te digo. son los lo del carrillón. ¿Verdad? Oye, es una solución. Pues es verdad que no notaríamos ni el cambio, fíjate. O sea, sería... Bueno, pues la novedad creo que el feliz era con todo con mayúsculas. Creo que explico eso Chicote, creo recordar. Sí, este año. Que otros años Chicote, que, o sea, por favor, o sea... Habéis visto que es el es que les trataron de subir con el tupé un poco la estatura, pero claro, le habían puesto unos Pero la película francos es Big, la película, ¿cuál es la película que sale el protagonista con las gafitas y el pelo así? Ahora lo busco. No sé. Es que yo como ya me quedé... En fin, que se quedan con Isabel González. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias, Raúl. Feliz año. Y nada, mañana Sergio aquí a las 7 en punto. Pero ahora se quedan con Isa hasta las 12.
Es Radio.